un ministro de la iglesia que dice que el pecado, que dijo que el pecado más grande es pensar que nuestro pecado es más grande que la misericordia de Dios. Ese señor ministro tiene toda la razón. Le voy a explicar por qué. Él está haciendo referencia al pecado que dice el Señor que no tiene perdón, que es ir en contra del Espíritu Santo. Ir en contra del Espíritu Santo significa que no creemos a Dios capaz de perdonarnos. Si yo creo que Dios no puede perdonar mi pecado por lo grande que es, entonces yo estoy diciendo que mi pecado es más grande que Dios. Por lo tanto, mi pecado es mi ídolo. Soy un idólatra. Estoy diciendo que Dios no lo puede todo. Miren, hermanos, ese pecado no puede tener perdón. ¿Saben por qué no puede tener perdón? No porque Dios no pueda perdonar. Es porque ese pecado consiste en que yo no le puedo pedir perdón a Dios porque no le creo a Dios. ¿Me entienden? Ay, no me entienden. ¿Sí me entienden? Ok. Es que esto es complicado. Yo a veces yo mismo no me entiendo. Entonces, yo espero que, señorita, ¿me entendió? Ok. El pecado que Dios no puede perdonar es el pecado que yo no creo que Él me pueda perdonar. Porque para que Él me perdone, yo tengo que acercarme a Él con la fe de que Él me puede perdonar. Ahora sí, mejor. Última, hermano, ahora sí, perdónenme. Es la última. Gracias, hermano, porque a ustedes me conozco en las redes sociales grandes, y en la cual aprendí bajo sus testimonios, en la cual usted dice, ¿no? De que, como también ayer dijo, de Mateo 16-18, hay una sola iglesia, nada por. Ayer mencionó como 2 veces que se van a otra iglesia. Y hace unos minutos acaba de decir nuevamente que Sofía se va a otra iglesia. Porque los que estamos aquí somos de una iglesia que Jesús, Cristo, fundó. Muy bien. Entonces, porque en verdad hay otra iglesia como se expresa usted mismo, hermano. Excelente, hermano. Se lo agradezco muchísimo. El hermano tiene razón, escuche bien. Hemos dicho que hay una sola y única iglesia. Pero a la misma vez hacemos referencia a otras iglesias. La iglesia de Jesucristo es una. Pero hay otras iglesias. ¿Cómo es eso posible? Por lo siguiente. Cuando hablamos de cosas de fe, hay que matizar. Matizar es que hay que aclarar ciertas cosas. Ayer dijimos también que hay varias acepciones de santidad, ¿verdad que sí? Lo mismo con la iglesia. Por ejemplo, San Pablo habla de la iglesia de Jesucristo, Efesios capítulo 1, pero también dice las iglesias. La iglesia en Éfeso, la iglesia en Corinto, la iglesia, pero ¿cuántas iglesias hay? El secreto está aquí. Hay que matizar. Jesucristo fundó una sola y única iglesia. Han surgido otros grupos que podríamos llamar iglesias, pero no son la única y verdadera iglesia de Jesucristo. ¿Estamos claros? Mi esposa se llama Lisette, pero yo estoy casado con una sola Lisette. Hay otras Lisettes, pero las otras Lisettes no son la mía. La pregunta es buenísima. La pregunta es buenísima, porque no sé si me entendieron, me imagino, ¿no? Por eso exactamente, pero cuando hablamos cuando yo hablo de la iglesia bautista, no estoy hablando de la única iglesia de Jesucristo, de la única y verdadera iglesia de Jesucristo, que es la iglesia católica. Ahora bien, me estoy metiendo en un lío con esta explicación. Ahora bien, esos otros hermanos de otras iglesias podrían ser parte del cuerpo de Cristo, porque tienen fe, porque desconocen la verdad, se van a salvar, etc. Ellos no lo saben, pero por ser parte del cuerpo místico de Cristo,
en cierta forma forman parte de esta iglesia. Qué lindo, ¿verdad que sí? Ahora bien, eso no significa que yo me puedo hacer bautista. ¿Por qué no? Porque yo sé cuál es la verdad. El bautista no lo sabe, yo sí lo sé. Y con todo lo que yo sé, si me voy de la iglesia católica para otra, yo podría estar cometiendo un pecado de apostasía, que sería un pecado mortal en cuanto a mí se refiere. Entonces el hermano bautista no comete pecado mortal por ser bautista, pero yo dejar de ser católico para serme bautista, en mi caso sería un pecado mortal. ¿Ven ustedes que no es tan fácil? Entonces hay que matizar, y por eso, con esto concluyo, y a veces cuando se refiere a las otras iglesias, prefiere llamarle comunidades eclesiales. Comunidades eclesiales. Pues hay dentro de ese grupo también hay sectas, que es otra forma de definir ciertos grupos que están en el otro lado. Pero ya, para responder a la pregunta, hay que hacer acepciones. Una cosa es iglesia en mayúscula, iglesia en mayúscula, iglesia católica, iglesia con minúsculas, protestantes y todo lo que haya por ahí para abajo. Pero la iglesia de Jesucristo, la única, es una. ¿Estamos claros hasta ahí? Y el cuerpo místico de Cristo, que reúne a los cristianos que estamos en gracia de Dios, o a todo el mundo que esté en gracia de Dios, ese cuerpo místico subsiste de forma visible en la única iglesia de Jesucristo, que es la iglesia católica. Bueno, así que no se me hagan protestantes. Después